Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Reflexiones diarias del Evangelio con el sacerdote Tony Díaz. Este programa es patrocinado por los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es viernes de la segunda semana de Pascua. El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo 6, versículos 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía Juan curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente, les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver que Jesús, a ver lo que Jesús había hecho, decía: Este en verdad es el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Del Evangelio de ayer al de hoy nos hemos saltado prácticamente 2 capítulos y medio. Y previo a este capítulo 6, en el capítulo 5, Jesús nos da el tema de el agua viva, ¿no? De que Jesús es la fuente de agua viva, que el que da vida por medio de la vida que colma nuestra sed, ¿no? Y ahora en este capítulo 6 nos introducirá a otro tema muy importante en el Evangelio de Juan: el pan de vida, el pan bajado del cielo, que es introducido con esta multiplicación de los panes, que es creo que es el cuarto signo, así los llama el evangelista Juan, a los milagros que Jesús hace, que solamente son 7 los que narra el evangelista Juan, y este viene siendo el cuarto. Y aquí Jesús está de regreso a Galilea, hacia el norte del lago de Galilea o Tiberíades, como lo menciona aquí, cerca de Betsaida, que es el pueblo de Felipe, ¿no? Quizás no es ningún accidente que es a Felipe a quien Jesús parece que está poniendo a prueba su fe, cuando le dice: ¿Y de dónde sacaremos tanto pan para poder alimentar a esta gente que está aquí, ¿no? Quizás porque Felipe es de esa región de Betsaida, como también originalmente lo son
Pedro y Andrés, pero que después se van a Cafarnaúm, donde los encontramos en los otros evangelios, en los sinópticos. Y aquí Jesús está en cierta manera en un lugar remoto, y ahí enseña a la gente, y después tiene preocupación por esta gente. Quiere alimentarlos para que no desfallezcan, según nos dicen los otros evangelios, después de que Jesús los ha enseñado, ¿no? Ahora aquí el evangelista Juan nos dice que mucha gente seguía a Jesús porque habían visto los signos, o sea, los milagros de la curación de los enfermos, ¿no? Es un detalle muy interesante, el cual nos quiere decir el evangelista Juan, de que la gente estaba más impresionada por las obras de Jesús que por las enseñanzas de Jesús. Y tristemente siguen a Jesús por el pan físico, pero parece no tener interés en el pan espiritual que Jesús les quiere ofrecer. Y esto es algo que aún hoy en día tenemos que preguntarnos nosotros, ¿no? Cuando voy en busca de Jesús, ¿qué es lo que busco? ¿Busco simplemente mis intereses, por más concretos y reales sean mis intereses, o también tengo interés en lo que Él quiere ofrecerme, ¿no? Busco solamente el pan físico, y por pan se puede entender en diferentes maneras, ¿no? Como el sustento, como también como sanación, cualquier cosa que uno busque en torno a nuestras necesidades. Pero nuevamente la pregunta es, por encima de mis necesidades, tengo interés también en lo que Jesús quiere ofrecerme. El pan de vida, el agua, la fuente de agua viva, ¿no? Que es su palabra, que es su persona misma, a quien nos revela la plenitud del Padre, que siempre, siempre, como nos enseñará este signo de la multiplicación de los panes, que siempre da en abundancia. Así que Jesús, dice el Evangelio, subió al monte y se sentó ahí con los discípulos. Y ahora viene aquí estas palabras en las cuales Jesús ya tiene todo bien calculado, y parece que se enfoca en Felipe para ponerlo a prueba, nos dice el Evangelio. Dice, estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba. El evangelista mismo nos da el porqué de las palabras de Jesús dirigidas a Felipe, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le responde, ni 200 denarios, un denario era prácticamente el sueldo de un día de un obrero común, ¿no? Entonces 200 denarios serían prácticamente de 3 a 4 meses de salario de un obrero común. Lo que se necesitaría, y que ni siquiera eso alcanzaría para tanta gente. Aquí se nos menciona un número de 5,000 personas, solamente los hombres, pero entre ellos también había niños y mujeres, así que el número era mucho más, ¿no? Y mientras Felipe hace el cálculo de cuánto se necesitaría para comprar por lo menos un trocillo de pan para alimentar a tanta gente, mientras él hace estos cálculos, Andrés, que es también amigo de Felipe y que también es de Betsaida, parece que anda recorriendo la multitud y se da cuenta de que hay un jovencito por ahí que trae algo de pan y algunos pescadillos, y que generosamente lo ofrece. Este detalle de este jovencito, solamente Juan tiene este detalle. Los otros tres evangelios no nos cuentan nada de este jovencito que generosamente ofrece lo que trae. Y lo que trae son 5 panes y 2 pescaditos. Y los panes, aquí también Juan nos da a entender qué tipo de panes. Son panes de cebada. Y el pan de cebada era el pan de la gente pobre. Así que también nos da a entender qué tipo de persona es este joven. Es un joven pobre, que trae un almuerzo, digamos, de miseria, pero está dispuesto a ofrecer, a compartir lo que él trae, ¿no? Y esto es un detalle muy lindo, muy bellísimo, que aún hoy en día vemos a la gente pobre que muchas veces aún se quita el pan de la boca para compartirlo con otros. Y a veces es la gente pobre la que mejor lección nos provee y nos da
de la providencia de Dios, ¿no? De compartir lo que uno tiene, aun cuando es una miseria lo que uno tiene, ¿no? Y aquí tenemos a este jovencito que con toda generosidad ofrece lo que trae. Y es un alimento de calidad muy baja, pero que igualmente él lo ofrece para otros. Y Andrés dice, pero con esto, ¿qué podemos hacer con esto, no? Y Jesús recibe esa generosidad de este joven y la multiplica, ¿no? Esto debe de ser un mensaje muy claro para nosotros, ¿no? No solamente de poner en manos de Dios cuanto tenemos, aunque sea una miseria, aunque sea poco, pero cuando se ofrece de corazón, pues Dios lo recibe y tiene la capacidad de multiplicar lo nuestro, ¿no? Para proveer más. Así que este joven nos da una lección impresionante para nosotros hoy en día. Hay varias formas de interpretar esto, en lo que si este milagro es la multiplicación de panes o es la multiplicación del ejemplo de este jovencito que quizás, o sea, siguiendo una posible interpretación de que Jesús dice, si este joven ofrece aún su pobre alimento que trae, ¿por qué el resto no comparte, no? Y aquí tiene sentido por una parte esta interpretación, porque una pregunta que resalta, bueno, y los canastos, los 12 canastos que se llenan con lo que sobra, ¿de dónde salieron estos canastos, no? Pues esto nos quiere entender que otra gente también traía algo que quizás también comparte, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de canastos son estos? Eran canastitos, podemos decir que eran las loncheras personal de aquellos tiempos. Eran canastos de tejidos de mimbres que la gente utilizaba colgando en el cinturón cuando salían a trabajar en los campos, ¿no? Y son estos canastitos, que no nos imaginemos estos canastos de panaderos, ¿no? Que es lo primero que viene a la mente, porque si son estos los canastos que recordamos o que hemos visto alguna vez, pues no son esos. Vienen siendo unas canastitas pequeñas que la gente, particularmente los hombres, se ataban a la cintura cuando salían a trabajar fuera de casa, ¿no? Y es esto lo que este joven pobre, sabemos que es pobre por el tipo de alimento que trae, 5 panes de cebada. Nos dicen que esos panes de cebada eran panes planos, quizás algo similar a la tortilla mexicana, ¿no? Y después algunos pescadillos, quizás secos, que también traía, el cual, como Andrés dice, y esto es una miseria para tanta gente. Pero Jesús, con toda amabilidad, recibe esta generosidad y multiplica esta generosidad para alimentar a tanta gente, ¿no? Nuevamente, un gran ejemplo para nosotros de que cuando se da de corazón, cuando se comparte de corazón, es impresionante lo que Dios puede hacer de esta generosidad nuestra. Después Jesús toma estos panes y estos pescados, da la bendición y él mismo los comparte. En los otros evangelios son los discípulos quien lo comparte. O sea, Jesús, después de bendecirlo, lo da a sus discípulos. Los discípulos después lo dan a la gente, pero no, en este evangelio de Juan es Jesús quien reparte lo que va él bendiciendo. Y después dicen, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Un ejemplo también muy importante para nosotros hoy en día, que se desperdicia tanto alimento hoy en día, tanto en restaurantes como en tiendas, ¿no? Y también en los basureros nuestros, ¿no? Cuánta comida no se desperdicia inútilmente, ¿no? Y cuando vemos que todo cuanto tenemos y cuanto somos proviene de Dios, pues entonces toda aquella gracia que viene de Dios no se puede desperdiciar, ¿no? Por eso aquí recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Y aquí dice que se llenaron 12 canastos. Nuevamente esos canastos son estos canastos tipo loncheras, tejidas de membres, que los hombres llevan particularmente atados a la cintura.
Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, lo querían proclamar rey. Entonces Jesús se les va entre las manos porque sabe de que las ideas que ellos tienen del Mesías que esperan no encajan de cómo Jesús se entiende a sí mismo. Así que Jesús se les va de entre las manos porque lo quieren proclamar rey, pero es una idea muy equivocada de cómo Jesús se entiende a sí mismo, ¿no? Y Jesús se va buscando la soledad. En los otros evangelios se nos dice de que él se aleja para estar solo en oración, ¿no? Y después de esta escena tendremos la escena de cuando Jesús camina en el agua, cuando va al encuentro de sus discípulos, que los manda por adelante en la barca. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.